Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Comenzamos este último día del curso de retiro y que lo dedicaremos exclusivamente pues a la vida pública del Señor. Estos 3 años en los que se dedicó a esa predicación, a ese hacer milagros, ya todo encaminado hacia la pasión, muerte y resurrección. Y antes nos quedan esos casi 30 años. Quitemos algunos años de la infancia y esos 3 años de la vida pública que, como decíamos, esos, podemos decir, 20 y tantos años de vida oculta todavía. Y ahora hablamos un poquito de la vida oculta, sacamos algunas virtudes, pero nos queda ese tiempo en el que Jesús todavía no es conocido, pero que está aquí en la tierra viviendo con nosotros. ¿Y qué hace? Pues no hace nada extraordinario. Vive su vida ordinaria, la que hacía pues cualquier israelita, cualquier trabajador de su época. Trabajaba pues seguramente en el taller con José, de herrero, carpintero, y pues, iba todas las mañanas, todas las tardes a trabajar, harían ese descanso para comer en casa, y pues bueno, pues que por la noche pues esa vida familiar para descansar después otra vez en su casa, en Nazaret. Pero no hubo nada espectacular, seguramente, a lo mejor alguna cosa, pero no nos narran nada especial los evangelios de esa parte. O sea, nos habla un poquito de la infancia, del nacimiento, todo esto, pero ya después no nos dicen nada. Por lo tanto, tenemos que suponer que no ocurrió nada extraordinario, que todo fue ordinario. Esa tiene que ser nuestra vida, en la mayoría de los años de nuestra vida. Vida ordinaria, santificar lo ordinario. Aquí nos tocaría hablar un poco del trabajo de Jesús, ¿no? No lo vamos a hacer con mucho detenimiento porque, bueno, a lo mejor pues, podéis pensar que no tenéis trabajo. Podríamos pensar, no, yo estoy jubilada o soy ama de casa. Ama de casa es un trabajo muy importante, ¿no? Pero bueno, o sea, seguro, a lo mejor no tenéis un trabajo de estos, pues, oficial remunerado, pero sí tenéis una ocupación, ama de casa, abuela, lo que sea, ¿no? Y bueno, en esa ocupación es en la que os vais a santificar durante unos años. Tenéis que ofrecérsela al Señor y hacerla con la mayor perfección posible, equivalente a cualquier otro trabajo del que podríamos hablar. También los sacerdotes tenemos nuestro trabajo profesional, que es pues administrar los sacramentos y predicar con autoridad la palabra de Dios, que es lo que estamos haciendo ahora en este curso de retiro. O sea que todos tenemos esa ocupación, ese trabajo que tenemos que santificar, que es la materia prima que nos ayuda pues a poder hablar con el Señor, tener presencia de Él la mayor parte de nuestro día, ofreciéndole ese trabajo y esas ocupaciones. Bueno, ni que decir tiene que eso es importantísimo. No vamos a dedicar, digo, mucho tiempo a la predicación de esto, lo dejo para vuestra meditación de esta tarde, pero que es importantísimo porque, claro, la mayor parte de nuestro día es trabajar en algo, estar ocupados en algo importante, humano, que tenemos que divinizar, que tenemos que sobrenaturalizar, que tenemos que ofrecerle al Señor, a la vez que lo hacemos con la mayor perfección humana posible, porque tiene que ser un trabajo de Dios, para que
nos podamos santificar en ese trabajo. Bien, pues una vez acabado todos estos años de trabajo de Cristo, de vida ordinaria, pues comenzó esa vida pública que podemos meditar o contemplar en los misterios luminosos del Santísimo Rosario, esos misterios que nos introdujo San Juan Pablo II para si queríamos rezarlos o meditarlos, y que nos ilustran, pues eso, estaban todos los misterios, los dolorosos, los gozosos, los gloriosos, pero claro, faltaba esto que os decía, estos años, digamos, de vida pública, ¿no? del Señor. Y pues tenemos esos misterios que comienzan con su bautismo, con el bautismo del Señor en el Jordán, siguen con ese primer milagro de la autorrevelación de Cristo en las bodas de Caná, continúa con esa predicación del reino, del Evangelio, y después sigue con ese hecho de la transfiguración, ese momento de la transfiguración del Señor, y termina pues con esa institución de la Eucaristía. Bien, vida pública de Cristo. El Señor sale a predicar a las gentes, sale a comunicarles, a predicarles el Evangelio. Eso nos habla a nosotros de que nosotros también tenemos que ser, de alguna manera, entre comillas, predicadores, o sea, apóstoles, evangelizadores. Tenemos que imitar a Cristo en todo. Y Cristo, pues, habló, dijo esos sermones, esas ante tantas personas que le estaban escuchando, cómo predicaba el reino de Dios, la palabra de Dios, ¿no? Bueno, y nosotros nos encontramos con que también tenemos que ser esos instrumentos del Señor para llevar a Cristo y su Evangelio a los demás. Eso es lo que se llama tradicionalmente apostolado, pero también pues, lo podemos llamar pues evangelización, como queramos llamarlo. Bueno, pues tenemos que tener esa alma de apóstol. Y el apostolado, la evangelización, es una consecuencia lógica de que somos personas pues enamoradas de Cristo, que somos personas de que nos convence seguir a Cristo, de que nuestra oración tiene sentido, nuestro rezar, nuestro venir a la iglesia, nuestro rezar en nuestra casa, esa presencia de Dios a lo largo del día, tiene sentido, porque nos ha llevado a amar a Cristo, a enamorarnos de Cristo, y por tanto el bien es de suyo difusivo. Y si nosotros tenemos un bien, pues lo difundimos. Lo vemos también humanamente, ¿no? Cuando una persona pues está pues ilusionada con un asunto, pues una persona que le gusta el deporte, pues enseguida habla de deporte, oye, pues hace deporte, no sé qué, no sé cuánto. La persona que le gusta la música, pues habla de música, etcétera, etcétera. Nosotros tendremos que pedir al Señor ahora en nuestra oración que nos ilusionemos con el apostolado, con llevar a Cristo a las almas. No podemos quedarnos indiferentes ante el alejamiento de Cristo de las personas que están a nuestro alrededor. Lo veíamos también ayer en la meditación del infierno, sobre el infierno, ¿no? No podemos quedarnos indiferentes ante personas que a lo mejor quedan a nuestro alrededor, que no están en gracia de Dios, que no rezan, que son indiferentes, que no creen o que no practican. Tenemos que ayudarles, tenemos que sacarles del hoyo, por decirlo de alguna manera, ¿no? ¿Recordáis esa escena de la vida pública del Señor en la que está en Cafarnaún, en su casa? Llega a su casa y pues allí iba a tener pues una audiencia, ¿no? Digamos, con mucha gente del pueblo. Estaba toda la casa, pues no sería muy grande, pero estaba toda a rebosar, ¿no? Allí en los primeros asientos estaban los principales, los escribas, los fariseos. Estaban allí pues también yendo a escuchar lo que iba a predicar Cristo, y estaba allí hablándoles. Y como allí llegan esos amigos con su amigo paralítico, y claro, no encontrando cómo entrar porque estaba llena la casa, pues se las ingeniaron como pudieron y subieron al techo, hicieron un boquete. Era más fácil que hacer un boquete aquí, por supuesto, en los techos de paja. Hicieron un boquete y desde allí descolgaron. Es una escena sorprendente. Descolgaron a su amigo y lo pusieron delante de Jesús. Qué audacia, ¿no? Qué audacia de estos amigos que dicen, bueno, tenemos
tenemos que presentárselo a Jesús, ponerlo delante de Jesús para que lo cure, porque puede hacerlo. Y vamos, se lo proponen y lo consiguen. Tenían fe en Cristo, tenían fe en Cristo, en el poder de Cristo. Lo consiguen, bueno, y el Señor, naturalmente, enseguida que lo ve ahí, le dice, bueno, dice el evangelista, viendo la fe de ellos, probablemente también del paralítico, pero sobre todo de ellos, de los amigos que lo habían descolgado, viendo la fe de ellos, le dijo, tus pecados te son perdonados. El Señor, viendo la fe nuestra, que le acercamos a una amiga, a un familiar, que le hablamos de Dios, viendo nuestra fe, pues también le dirá lo mismo, tus pecados te son perdonados. Y aunque eso no les convence de entrada ni a los que estaban arriba, ni al paralítico, ya pues el Señor termina, y hay una polémica, porque claro, los que están ahí en primera fila, los escribas, los fariseos, pues hablan de, ¿pero quién puede perdonar los pecados si no solo Dios? Dice, blasfema. Y el Señor, pues, viendo sus pensamientos, le dice al paralítico, para que veáis que puedo perdonar los pecados, coge tu camilla y vete a tu casa. Y ese paralítico, que todos conocían como paralítico en Cafarnaún, en la ciudad, pues coge su camilla y se va a su casa, andando en medio de todos los que estaban allí, y todos quedaron asombrados. Asombrados. Bien, nosotros también tenemos que ser esos amigos del paralítico que lo descuelgan, que lo ponen delante del Señor. Ese es el apostolado, es creer, rezar por esa persona y ponerla delante de Cristo. Ponerla delante de Cristo, presentársela a Cristo. Ese es el apostolado. Bueno, y es importante porque, como decíamos en las primeras meditaciones, santidad y apostolado son las dos caras de una misma moneda. Si hay santidad, tiene que haber apostolado, y si hay apostolado, tiene que haber santidad. No puede estar uno sin lo otro. Bien, pues que le demos vueltas. Yo hago ese apostolado, esa evangelización que el Señor me pide, realmente. O bueno, pues me disculpo ahora con la pandemia, con diversas cosas, y vamos a ir poniendo pegas, poniendo dificultades. Es que qué van a decir, es que no lo voy a convencer, es que pensarán, muchas pegas que primero las ponemos nosotros. Esperemos que ellos digan o que ellas digan las pegas o que nos pongan dificultades, pero no pongamos nosotros primero dificultades que nos llevan a no hablar de Dios a otras personas, ¿no? Por lo tanto, un propósito importante, uno de los propósitos importantes de este curso de retiro tiene que ser aumentar nuestro espíritu apostólico, aumentar el llegar a más almas, el llegar a todas esas personas, familiares, amigos, conocidos, que nos esperan, que en el fondo nos esperan, aunque no nos lo digan, esperan que les hablemos de Dios, que les acerquemos a Cristo, que les llevemos al camino de salvación. Bueno, Jesús eso es lo que hace, apostolado a través de su palabra, de su predicación y de sus milagros, ¿no? para digamos, fundamentar esa predicación, pocos concretos, pero milagros que vemos en el Evangelio y que el Señor pues realiza para eso, fundamentar esa predicación que lleva a cabo. Fe, esa fe que le dicen los apóstoles, ¿no? En un momento determinado, Señor, aumentanos la fe. Es verdad, la fe, la esperanza y la caridad son virtudes teologales que le tenemos que pedir al Señor que nos la aumente, porque no la podemos aumentar con nuestra fuerza, ¿no? Y Jesús les dice, si tuvierais la fe de un granito de mostaza, muy pequeñito, diríais a ese monte que se trasladara al mar y se trasladaría. Nos falta fe a veces. Vamos a pedirle al Señor también en este curso de retiro, en estas horas de retiro, que nos aumente la fe. La fe, que nuestra vida sea una vida sobrenatural, que veamos con los ojos de la fe, no simplemente con los ojos humanos, que con eso ya vemos. Siempre estamos poniendo ahí, qué miedo, esto, otro, que si me voy a enfermar de esto, que si me va a ocurrir esto, otro, que si la economía, que si... Eso ya lo vemos. Hay que ver con los ojos de la fe, con los ojos de Cristo, a los demás y las situaciones que nos suceden. Saber, como veíamos cuando hablábamos de la filiación divina, que, bueno, el Señor permite o
pues quiere positivamente cosas que nos suceden y que nos desconciertan porque parece que van en contra de lo que deseamos, que parece que nos duelen mucho y el Señor lo hace por nuestro bien, si las vemos con ojos de fe, Vamos a pedírsela también especialmente al Señor. Y seguimos avanzando en esta vida pública, que fundamentalmente es esto que decíamos, y después el Señor nos empieza ya a encaminarnos hacia su pasión, muerte y resurrección. Prepara esa última cena con sus discípulos, en el que les dice pues muchas cosas muy importantes. Les habla de ese mandamiento nuevo, de la caridad. Esto os mando, que os améis unos a otros como yo os he amado. Ese mandato al que ahora volveremos, pero que, digamos que certifica, como siempre, con los hechos. Y viene la escena del lavatorio de los pies. Como el Señor pone un mandil, una jofaina, una toalla y se dispone a lavar los pies a sus discípulos. A nosotros quizá nos sorprende un poco el tema de lavar los pies, pero en la mentalidad oriental era lo que hacía el esclavo o el servidor cuando el Señor entraba en casa con los pies polvorientos de los caminos que eran de tierra, llenos de polvo. Entonces lo primero que hacía era lavar los pies a su amo, a su Señor, para que estuvieran limpios. Y eso es lo que hacía. Bueno, Cristo hace esto. Quiere hacer esto con sus discípulos, hacer de siervo, hacer de servidor, de esclavo de los demás. Vemos que uno de ellos, San Pedro, el que iba a ser pues ese primer papa, el que iba a hacer las veces de Cristo en la tierra, pues se niega. Tú lavarme los pies, es imposible, Señor, ¿qué dices? Dijo, pues si no te lavo los pies, no tendrás parte en mi reino, no tendrás parte conmigo. Y entonces ya Pedro, pues lógicamente dice, lávame los pies, las manos, lo que quieras. Se da cuenta de ese acto de servicio. Servicio de Cristo. No he venido a ser servido, sino a servir. Es esta nuestra actitud ante los demás, ante las personas que nos rodean, tanto las más cercanas como las menos cercanas. Tenemos esa actitud de servicio con respecto a los demás. O nos fastidia un poco, ¿por qué voy a servir yo a esta persona? ¿Por qué voy a servir yo a este? Que se lo haga a él. Tenemos esa actitud de lavar los pies, entre comillas, a los demás. Ese espíritu de servicio, ese espíritu de humildad también, de lo que hablábamos ayer, que nos llevamos a ser servidores de los demás. Al Papa se le llama el siervo de los siervos de Dios. O sea, el servidor de los servidores de Dios, ¿no? O sea, el que más sirve, el que hace las veces de Cristo, ¿no? Bueno, que nosotros también tenemos que ir por esa senda de espíritu de servicio, ¿no? Y a veces tenemos que darnos cuenta de que para servir, ser útiles. El mejor modo de servir a las personas que nos rodean es serles útiles. Que tengo este problema, no sé qué. A ver, vamos a ver cómo lo solucionamos. Te ayudo, te busco esto. Es que tengo este asunto que me cuesta mucho. Tal. Te ayudo a hacerlo. Es olvidarnos de nosotros mismos para ponernos a disposición de los demás. Eso cuesta. Y decía gráficamente San José María, decía que tenemos que poner el corazón en el suelo para que los demás pisen blando. Una frase muy gráfica, como muchas que decía San José María, ¿no? Bueno, pero es muy gráfica, bueno, poner el corazón en el suelo para que los demás pisen blando. Claro, después pisan y, claro, duele, ¿no? Cuando pisan, bueno, pero nos ponemos a disposición, es fácil decir, bueno, pero después hacerlo cuesta, ¿no? Porque después van y pisan. Bueno, pues ese espíritu de servicio, espíritu de fraternidad. Y volvemos a lo del mandato nuevo. La caridad, la base de la caridad, de
amaos los unos a los otros como yo os he amado, está en el amor a Cristo, en corresponder primero a ese amor a Cristo. Si no amamos al Señor presente en la Eucaristía, si no le dedicamos tiempo, pues difícilmente, pues podemos dedicar tiempo a los demás. Difícilmente podemos querer a los demás. El verdadero amor a los demás, la verdadera fraternidad, la tenemos que pasar por el corazón sacratísimo de Cristo y por el corazón inmaculado de María. Ese es como ese filtro por el que tiene que pasar nuestro amor. Si no, no será verdadero amor. Puede ser un cariño humano, un apegamiento humano, lo que queramos, pero no será esa fraternidad de Cristo, ese amor fraterno a los demás. Y de verdad queremos a los demás. Nos tenemos que preguntar también en este curso de retiro. ¿Queremos a los demás? ¿Queremos a los demás y hablamos mal de ellos? ¿Queremos a los demás y les criticamos, les juzgamos? ¿Queremos a los demás y tenemos espíritu vengativo? Porque esta me ha hecho no sé qué y me ha hecho no sé cuánto y se lo devuelvo. Eso no es caridad cristiana. Eso no es el mandato de Cristo. No es ese amar a los demás como yo os he amado, que es el amor infinito de Cristo por nosotros. ¿Cómo vivimos la caridad? Es muy importante, hermanos, que la caridad es la virtud fundamental, la que informa todas las demás virtudes. La caridad, repito, que es amor a Dios y amor a los demás. Si falta uno, pues el otro no sirve, ¿no? O sea, si decimos que amamos a Dios y no amamos a los demás, no amamos a Dios. Si decimos que amamos a los demás y no amamos a Dios, no amamos a los demás. Que nos examinemos también, que veamos, ¿no?, cómo es ese cariño, esa caridad con las personas que nos rodean. Lógicamente, pues tenemos que hacer una jerarquía de valores. Amamos primero pues a las personas que están más cerca de nosotros, los que conviven con nosotros, que tienen sus manías, que tienen sus cosas que ya conocemos, que nos cuesta a veces más, pues poner más cariño, poner más esfuerzo en amarles, y nos quedamos un poco, en amor en general, pues sí, amor a la gente de otros países, de otros continentes que tienen necesidad, pero claro, si no amamos a los que tenemos cerca, difícilmente amaríamos a esas personas que están lejanas y que también, pues, rezamos por ellas, pues les encomendamos a todas las personas, a todas las almas, ¿no? Fraternidad, mandato nuevo de Cristo. Amaos unos a otros como yo os he amado, como yo os he amado. Y finalmente, en esta meditación, pues hablar un poquito ya entrando dentro de esa última cena, ya en lo fundamental, que es ese momento de la institución de la Eucaristía. Como Cristo aprovecha esa cena de Pascua para instituir dos sacramentos importantísimos, que son el sacramento de la Eucaristía, su presencia real, verdadera, digamos que celebra anticipadamente la misa, la primera misa que va a celebrar al día siguiente en el Calvario. Y, por otra parte, el sacramento de la Eucaristía y el sacramento del orden sacerdotal. Hace a los apóstoles sacerdotes del Nuevo Testamento, nuevos sacerdotes. Haced esto en conmemoración mía. Esto es mi cuerpo, este es el cáliz de mi sangre. Haced esto en conmemoración mía. Esa instrucción de la Eucaristía que nos narran los evangelistas, pero también nos narra San Pablo en una de sus cartas, en concreto a los Corintios. Pues esa maravilla que es la Eucaristía. Cristo que se queda presente en la misa, por supuesto, que repito, esa renovación incruenta del divino sacrificio de la cruz, pero que en la misa se confecciona la Eucaristía, que es Cristo que se queda bajo la apariencia de pan y de vino, se queda ahí realmente presente, con su cuerpo, sangre, alma y divinidad. Es una maravilla. Tenemos a Cristo en todas las iglesias, en todos los sagrarios, en todos los oratorios, en las capillas. Está ahí realmente presente, y está realmente presente para ayudarnos, para que le recibamos primero en la comunión,
y para que le acompañemos en el sagrario, haciendo oración delante del sagrario, si podemos venir a la iglesia o a una capilla, a un oratorio, donde nos venga mejor, para hacer oración delante de Cristo, como veremos después. Y la comunión, recibimos al Señor realmente presente en la Eucaristía. ¿Y cómo le recibimos? ¿Cómo le recibimos? Si estamos bien preparados. Hoy en día, pues, quizá con ignorancia por ignorancia y por la falta de formación. Decía San José María que la ignorancia es el peor enemigo de Dios. Pues se recibe muy mal al Señor en la Eucaristía. Y tenemos que no solo desagraviarle recibiéndolo nosotros muy bien, sino ayudando a las personas a que reciban bien a Cristo. Desde hace años se ha metido esa especie de cantinela de que bueno, aunque tenga pecados mortales, pues comulgo y ya después me confieso. No, si no tiene pecados mortales, primero se confiesa y después comulga. Y si no se puede confesar, pues no, hace una comunión espiritual. No es obligatorio comulgar en la misa, los fieles. El sacerdote sí, el sacerdote tiene que comulgar, aunque haya atracado en varios bancos. Luego ya después se arrepentirá antes o después, pero los fieles no tienen obligación de comulgar. Es más, tienen obligación de no comulgar si no están en gracia de Dios, si están en pecado mortal. ¿Cómo le tratamos al Señor? ¿Cómo le recibimos? Hay que recibirle bien, frecuentemente, pero bien preparados, viendo pues ese estado de gracia de Dios, esas tres cosas que nos piden: estar en gracia de Dios, guardar ese ayuno de 1 hora antes de recibir al Señor y saber a quién nos seguimos. Vivir bien ese recibir a Cristo en la Eucaristía. Y también cómo le recibimos. Sabemos que la forma habitual, aunque no lo parezca, y ahora con la pandemia menos, la forma ordinaria de recibir la comunión es en la boca y de rodillas. La Iglesia ha tolerado desde hace años ya, pues, poder recibir la comunión en la mano. Y también esos tiempos de pandemia también se ha extendido. Pero también tenemos que saber comulgar en la mano. Si no, más vale comulgar en la boca. Hay personas que no saben comulgar en la mano, que le ponen la forma y hacen así como si fuera... No, que van a coger la forma. Hay que poner la mano, se pone la forma y ya, pues delante del sacerdote comulga. No se va y comulga por el camino, ¿no? Delante del sacerdote comulga. Si comulgamos en la mano, bien, pero hagámoslo bien, con dignidad para el Señor. Cuidar a Cristo, tratar bien a Cristo, ¿no? Ese prelado, ese obispo que le decía a sus sacerdotes recién ordenados: tratádmelo bien, tratad bien al Señor. Bien, pues cómo le tratamos bien en la Eucaristía, cómo le tratamos bien en la misa, si asistimos cada domingo o entre semana, pero que sepamos también asistir muy bien, prepararnos para la misa, saber contestar lo que hay que contestar en cada misa, saber las posturas que tenemos que decir, de rodillas, sentados, saberlo porque está escrito. Y si la liturgia de la misa, pues hay que vivirla bien. Si otros lo viven mal, pues peor para ellos, pero intentar vivirlo con nosotros bien, ¿no? Contestar, pues eso en voz alta, bien, vivir bien la liturgia, prepararnos, llegar con un poco de tiempo a la misa para prepararnos, no llegar ahí tarde, ¿no? Es que hay gente que pregunta, bueno, es que se puede llegar hasta el Evangelio. Bueno, ya son personas que empiezan ahí a recortar un poco la misa ya de entrada, no se sabe si quieren cumplir el precepto dominical o qué quieren hacer, ¿no? La misa es amor de la Trinidad hacia nosotros. Nosotros también tenemos que poner ese amor hacia el Señor que nos espera. Bueno, vamos a acabar esta meditación, seguiremos después con esta vida pública, ya encaminándonos hacia la pasión, muerte y resurrección. Y, como siempre, ponemos estos buenos propósitos, estos buenos deseos en manos de nuestra Madre, la Virgen. Así sea. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.